ocasión les traigo un ejercicio del libro Análisis de Circuito en Ingeniería por William Haidt y otros dos colaboradores. Observen que este circuito, a pesar de su forma geométrica, es un circuito serie porque solo hay un lazo o malla y porque todos los nodos que lo integran son nodos del tipo secundario. Independientemente de la forma geométrica que tenga el circuito, este circuito es un circuito serie. Venimos acostumbrados a que los circuitos series que se nos han presentado son circuitos cuadrados o rectangulares. La forma geométrica del circuito no incide en que el circuito sea o no sea un circuito serie. El enunciado del problema establece que se encuentre la potencia absorbida por cada uno de los 5 elementos que integran a ese circuito. Recuerden que si este circuito es serie, entonces la corriente a través de sus elementos es exactamente la misma. Y si se tienen resistores en serie, entonces los podemos combinar en un resistor equivalente. Y si tenemos fuentes de voltaje en serie, en este caso, esta es una fuente de voltaje independiente de 12 voltios y esta es una fuente de voltaje dependiente de BX, el control es BX. Cuando ese control se genera o esa caída de tensión se genera, entonces esta fuente comienza a trabajar, multiplica ese voltaje por 4 y se genera el voltaje en esa fuente. Vamos a llamarlo BF2. Entonces tenemos estas dos fuentes en serie, las podemos combinar en una sola fuente, una fuente equivalente. Asimismo tenemos estos resistores en serie y lo podemos combinar en un solo resistor equivalente de esta manera. Recuerden que independientemente de que estos resistores estén intercalados o intermedios a estas dos fuentes, independientemente de eso, estas fuentes están en serie y se pueden combinar. De la misma manera, independientemente de que esta fuente esté intercalada acá, se pueden combinar a estos resistores porque están en serie, porque cumplen esas características que acabamos de mencionar. Ahora bien, la R equivalente de estos resistores en serie no es más que la suma de ellos, sería 30 más 8, 38 más 7, 45 ohmios. Entonces la R equivalente es igual a 45 ohmios. Ahora bien, la combinación, recuerden la teoría, la combinación de una fuente de voltaje independiente con una fuente dependiente nos origina una fuente dependiente. La razón se explicó en varias ocasiones y es que en la fuente dependiente va siempre a estar el control porque va a ser una suma o una resta de dos fuentes, así que ese control siempre va a estar presente en la fuente equivalente. Así que la fuente equivalente es una fuente dependiente. Ahora bien, ¿cuál será la polaridad de la fuente equivalente? Observen que esta fuente independiente impulsa o trata de impulsar a los electrones en este sentido, el sentido horario en el circuito. Mas, sin embargo, esta fuente dependiente los trata de impulsar en sentido contrario. Entonces, la fuerza resultante que impulsará definitivamente a los electrones en el circuito será la resta de los voltajes o las fuerzas electromotrices de estas dos fuentes. Ahora bien, ¿quién vamos a considerar mayor? Ya que vamos a restar una menos otra y tenemos que colocar la polaridad de la mayor. Recuerden que si tenemos fuentes encontradas o fuentes opuestas, se coloca la polaridad de la mayor. En este caso, esta fuente 4BX no se conoce cuál es el valor porque no conocemos cuánto vale esta caída de tensión BX. Así que recuerden la teoría, podemos asumir cualquiera de las dos como mayor y nos va a resultar una fuente totalmente equivalente. En este caso particular voy a asumir que la fuente mayor es la fuente de 12 voltios y que va a originar que en el circuito la corriente circule en sentido horario. Vamos a suponer que la corriente va a circular en sentido horario en todos los elementos y que por supuesto la corriente es exactamente la misma corriente en cada elemento porque sus elementos se encuentran conectados en serie. Por lo que en la R equivalente la corriente va a circular en el mismo sentido y va a tener exactamente la misma magnitud. Ahora, ¿cuál va a ser la polaridad de la fuente? Pues la polaridad
de la fuente mayor, que estoy suponiendo yo que va a ser la de 12 voltios y que va a generar la corriente en sentido horario, o sea que la polaridad de la fuente va a ser esta. ¿Qué valor va a tener la fuente? Recuerden que se resta la fuente que estamos suponiendo mayor menos la que se supone que es menor, o sea que sería 12 menos 4 veces Bx. Para nosotros este va a ser el voltaje en la fuente equivalente. Por lo que el voltaje en la R equivalente, si se hace un LKB, es exactamente el mismo voltaje de la fuente equivalente, es decir, 12 menos 4 veces Bx. Para variar un poco la manera de cómo vamos a resolver este problema, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a aplicar división de voltaje y vamos a hallar este voltaje Bx en el circuito original, conociendo que el voltaje total en la R equivalente de estos tres resistores en serie es igual a 12 menos 4Bx. Vamos entonces a manos a la obra. Vamos a determinar en este circuito original por división de voltaje, D de V, este voltaje Bx. Entonces Bx por división de voltaje será igual a... observen algo interesante acá. Fíjense que este voltaje, para que la corriente pueda ir en sentido horario, debería ir en polaridad contraria. Jamás, de los jamases, un resistor puede entregar, y según esta representación que estamos haciendo acá, la corriente está pasando de menor a mayor potencial. Significa que tenemos que negar esto. ¿Cómo? Colocando un signo menos, es decir, Bx, para que se cumpla el convenio, debe estar en polaridad contraria a la que se está mostrando. ¿Y eso cómo se niega? Se niega con un signo negativo. Vamos entonces a colocar el menos, porque si no los resultados nos van a dar totalmente incorrectos, ya que se está violando el convenio de signos en este punto, en este resistor. Entonces, por división de voltaje, Bx sería menos, porque el voltaje debe ir al revés. La resistencia del resistor donde se está hallando la caída de tensión sobre la suma de las resistencias de los resistores que se están combinando en serie, es decir, la resistencia equivalente en serie, que es igual a 45 ohms, multiplicada por el voltaje total en la R equivalente de estos tres resistores en serie, que es esta que está acá, que es B de la R equivalente. Pero B de la R equivalente, vamos a colocarlo acá un momentico, B de la R equivalente debe ser igual a B de la fuente equivalente, debe ser igual a 12 menos 4Bx. Entonces, por el voltaje total en la R equivalente, que es 12 menos 4Bx. Observen que en esta expresión la única incógnita es el voltaje Bx. Así que simplemente vamos a despejarlo. Vamos a hacer las operaciones matemáticas que sean necesarias. Vamos a pasar este 45 que está dividiendo a mano derecha a mano izquierda multiplicando. Quedaría 45 por Bx es igual a, vamos a multiplicar menos 30 por 12, más por menos da menos, 3 por 2 es 6, 3 por 1 es 3, esto es 360, menos por menos da más, 30 por 4, 4 por 3, 12, 120 Bx.